Está con nosotros la doctora Carmen González, ella es psicoanalista. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Psicoterapeuta psicoanalítica. Psicoterapeuta psicoanalítica. Sí. Doctora, ¿qué puede hacer que un hombre haga o cometa ese tipo de delitos dentro de la casa? Y además usted nos decía justo mientras veíamos el reportaje que es muy común. Muy común. Es aterrador. ¿Sabes? Ahora, lo que llama la atención en este caso es que este hombre está desconectado de sus emociones y puede hablar normalmente, pero y sin conciencia moral, pero es muy común. Primero, darnos cuenta que no sé si los extraterrestres, pero todos los humanos tenemos sentimientos sexuales, de padres a hijos y de hijos a padres. Todos. ¿Por pero qué? es a un nivel inconsciente. Y que mejor sea consciente. Si tú eres consciente que tu hijo te atrae, el hijo adolescente, no lo vas a estar persiguiendo, ni vas a estar queriendo saber qué enamoradas tiene. Las suegras no seríamos tan antipáticas si no nos atrajeran el hijo macho. Entonces, todos tenemos sentimientos sexuales hacia los hijos. O sea, ¿me está usted diciendo que hay un grado de sexualidad en el amor de los padres? Mira, nosotros somos producto de evolución humana. El hombre, el Homo sapiens, que es el que nos ha dado origen, ¿no?, según los científicos, hace 90.000 años vivía en cavernas. Y allí no había familia. Allí era todos con todos, claro. Entonces, solo a través de la evolución humana ponemos normas. Entonces, no tener sexo con la madre o con el padre o con los hermanos no es de la naturaleza. La naturaleza de 2 a 5 años te jala a agarrar a tu mamá, en el caso de los niños. A los 2 años o 3 quieren cogerle la tetita a la mamá, se abrazan, la niñita se pone en las faldas del padre, se mueve en las faldas del padre, pero de 2 a 5 años el niño, los padres tienen que tener tan claro esto, que ellos tienen que enseñar al niño que hay una norma, que es la primera ley humana. No se puede tener, eso nos hace humanos, nos saca del corral, no se puede tener sexo con los padres. Ajá. Pero cuando no hay normas, cuando este padre o madre son unos desbordados, cuando no han tenido afecto de sus padres, entonces las madres o padres se prenden de los hijos. Yo les pregunto a los padres cuando me dicen soy cariñoso, ¿por qué? ¿Porque a usted no lo han abrazado y necesita pegarse a la hija? ¿O porque la hija lo necesita? Entonces, todos somos potencialmente incestuosos. Y más bien, tenemos que reconocer eso, que lo tenemos por humanos, por nuestra evolución, porque hemos dejado de ser animales, digamos. Claro, y porque por años pero claro, los caníbales estos de Estados Unidos también tienen un lado animal y no por eso está bien ni es justificable que se coman al otro. Claro, pero así como tú cocinas algo con calor, lo que hace que transformemos los impulsos horrorosos que todos tenemos potencialmente en, por ejemplo, ternura, es el afecto. Si tú has recibido afecto, tú puedes reconocer. Yo tenía la vez pasada un arquitecto que me decía que vio a sus 2 hijas, tremendas mujerotas, y les miraba el trasero. Y me dijo, doctora, soy un enfermo. Entonces yo le decía, no, el problema es que eso se pase rapidísimo y sepas que es objeto prohibido. O sea, una persona que, por ejemplo, no ha recibido afecto de niño, no puede tener la capacidad probablemente de transformar ese impulso animal en afecto hacia sus hijos, claro, que es lo que sería lo correcto. Claro, en casos extremos, cuando no le han enseñado, porque la manera de enseñar al ser humano a tener normas no es por la fuerza. Tú tienes que convencerlo que es hermoso respetar al mundo, y hay que hablar con los padres. Las mujeres tendrían que hablar con los maridos y poder hablar. Sí, nuestros hijos nos atraen, pero tenemos que controlarlo. Cuando el ser humano reconoce que el hijo le atrae, cuando las madres reconocen que el hijo les atrae o el padre reconoce, lo cortan, porque aman a sus hijos. Pero cuando eso no es consciente y tienen una parte desbordada, entonces eso sale. En esos casos, el hecho de vivir en casas pequeñas, la pobreza, el alcohol, simplemente son gatilladores, no es que, exacto, no es que sean la causa. Claro, y estamos en una sociedad donde hay mucha pobreza y promiscuidad. Yo he tenido pacientes que me dicen, doctora, ¿cómo voy a vivir en paz si tengo, mirando en la noche mis hermanas se destapan y mi madre se destapa? La semana pasada he tenido una persona que cuando se acuesta por primera vez, un hombre mayor con una señora, nunca se había quedado, siempre hacía el amor y se iban, pero esa noche se abraza de ella
y se despierta en la noche y le empieza a comer todo el cuerpo. Y entonces no sabía, y solo quería estar en su cama tapadito. Y me dice que quería estar solito. Y me llamó la atención la palabra solo. Y le pregunto, ¿pero tú recuerdas? Y ahí se acuerda que dormía con la madre hasta los 11 años. Y entonces empezó a sentir tal atracción, me dijo textualmente, quería estar encima de ella, que se asustó y se fue a su cuarto. Pero muchas madres o padres que se han sentido solos utilizan a los hijos de objetos para abrazarlos, o los padres se quedan con las hijas como para sacarle pica a la mujer, como decir ahora tengo quien me ame. Y están cuando el padre tiene que hacer comprender a la niña que es objeto prohibido, no puede estar cargándola, no la puede poner acá, no puede estar haciendo que la niña se sobe encima de él, no puede. Hay que respetar el cuerpo de los hijos y reconocer que nos atraen. Mi pregunta es, digamos, yo soy mujer, ¿cómo reconozco en mi esposo esos signos? ¿Cómo puedo yo saber claro, cómo puedo yo saber que mi esposo es un potencial tocador que en algún momento puede dañar a mi propia hija? La primera cosa es hablar. Oye, ¿cómo tú manejas tu sexualidad? Claro, ¿cómo manejas tú tu sexualidad? ¿Te atraen las chicas? Jamás lo va a reconocer. Momentito, no. Preventivamente hablar. Tú te casas, tienes tus hijos y tienes que reconocer que el hijo, está comprobado, por ejemplo, que las madres se demoran más en bañar al hijo hombre que a las niñas, por ejemplo. Entonces hay que reconocer que somos animales y que tenemos una parte que nos atrae. Para eso, y yo cuando reconozco que mi hijo me atrae, lo pongo a salvo de mí. Porque ninguna madre o padre conscientemente quiere violarlo, sino que se le sale el impulso. Pero ahí está la parte afectiva, pues. O sea, justamente lo que permite poner a salvo a los hijos es el amor, el cariño y la no animalización. Lo salvas de tu animalidad. Así es. Pero eso no se habla en esta sociedad. Claro, y doctora, ¿se puede enseñar a una persona, por ejemplo, como usted dice, este sujeto que hemos visto en el reportaje, de chico no ha recibido afecto, lo han golpeado, lo han maltratado y por eso han creado un pequeño o un monstruo? Claro, en este caso a mí me da la impresión que cuando el maltrato es grande, cuando los hijos ven maltrato, cuando los maltratan, cuando los educan con esa palabra horrible que es la obediencia, porque al niño no se le hace obediente, porque cuando la mamá no está, él o papá van a querer obedecer a alguien. Tienes que ser vendedor de ideas, que no sea limpio, que ame la limpieza, ¿me entiendes? Entonces cuando al niño de pequeño le enseñan normas, pero cuando ve las normas en sus padres, que se aplican. Claro, al hijo, si tú eres mi hija, yo te puedo decir, mira, yo quisiera pegarte, hija, ¿no? Pero realmente me controlo. Entonces, en conclusión, doctora González, normas que se cumplen y afecto con los hijos, claro, mucho diálogo. Este señor está escindido, o sea, cuando sufre mucho en la infancia es tan intolerable que desconectan su afecto. Mi pregunta iba por ahí, como un robot. Mi pregunta en realidad anterior terminaba en esto. ¿Se puede enseñar a este sujeto a amar bien? ¿Yo, esposa, puedo enseñarle a querer bien? El trabajo con él no es amar, sino que se conecte. O sea, yo creo que ella es una persona echada a perder. Porque este hombre tiene una parte donde quiere a sus hijos, probablemente ha trabajado para ellos, pero se desconecta. En el momento en que desconecta... La parte animal con la parte emocional. Claro, se desconecta. No tiene límites, claro, en ese caso. Claro, eso no quiere decir que no ha trabajado por sus hijos. Lo que quiere decir es que cuando le viene el impulso tan grande, desconecta su emoción de que son las niñas que él ha querido, que ha cargado, y eso ya no vale, es cuestión de cantidad. Eso se llama, usted me dijo... Escisión. Pero es un trastorno, ¿no es cierto? Es un trastorno en la personalidad. Y hay muchos peruanos con ese mismo trastorno. Bueno, a poner atención a estas cosas, o sea, realmente... Sí, y a conversar, a hablar, a mucho diálogo, diálogo con las hijas además. También. Porque las niñas callan. No, a la niña se le dice, tú quisieras casarte con tu papito, pero no es posible. No dejarla que duerma ahí en el medio de la cama, ¿me entiendes? Y el niño igual. Igual, no dormir con la mamá ni nada. Tú quisieras casarte, pero ¿sabes cuándo va a ser hijito? Nunca. Porque no es permitido. Así es, esa es la idea. Muy bien, muchísimas gracias, doctora González. Vámonos.